tal? ¿Cómo le va? Con el gusto, como siempre, de saludarle. Este es un Field Tracking más y ahora pues lo ve en pantalla. Katy González, ¿cómo estás? Con el gusto, como siempre, de saludarte y, por supuesto, refuerzo aquí en Previo Fútbol. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Katy, bienvenida. Muchas gracias y pues a trabajar duro porque yo sí voy a funcionar como refuerzo verdadero, como el concepto lo es, no como Monarcas Morelia lo entiende, ¿no? El toque femenino, por supuesto, aquí en Previo Fútbol. Y bueno, para platicar sobre un tema básico, si le parece, entramos en materia con un tema denominado los extranjeros en Monarcas Morelia, ni refuerzos ni solución, simplemente contrataciones. Y hay que empezar desde un Dubier Riascos que por algo escapó del Puebla, un Sergio Bueno que terminó diciendo, le dio el voto de confianza, se lo trajo de la Liga de China, después hace medianamente bien las cosas, se tapan algunos errores porque va a Xolos y termina siendo campeón, le saca la mejor versión Antonio Mohamed, pero en Monarcas Morelia ha quedado muchísimo a deber. De hecho, termina siendo un paso totalmente gris en Pachuca, venía con un mediano cartel, pero sin embargo para la contratación más cara del invierno del 2013, muchísimo a deber. Y qué decir de las nuevas caras que aparecieron en una gestión diferente, que con poco dinero tuvieron que traer a estos jugadores, los cuales ninguno es comprado, son prestados, y a mí me da un indicador que para la siguiente temporada estaremos hablando de que algunos de estos jugadores ya no estarán en Monarcas Morelia, porque el rendimiento como una plaza que están ocupando en el banquillo, y algunos están en el banquillo de suplentes, distan mucho de ser un refuerzo y simplemente son contrataciones que vienen a rellenar un espacio en un equipo de primera división. Y yo ruego porque el que no esté en la próxima temporada sea Dubier Riascos. Ya no tiene nada que hacer aquí. Desde el primer torneo que llegó, que fue el pasado justo para el clausura, solamente anotó 3 goles, ¿no? Entonces, desafortunadamente no ha podido responder bien con el equipo. En este torneo únicamente lleva un gol. Y a mí me parecía impresionante cómo Comiso siempre le daba este voto de confianza de que en algún momento va a llegar, ¿no? Su momento de gloria. Y la verdad es que no fue así hasta que, bueno, se hace el cambio de director técnico y empieza a ver que efectivamente Dubier Riascos no está respondiendo, que no le deben tampoco nada al jugador. A lo mejor sí fue muy costoso en su momento para traérselo acá, pero bueno, si ya no te está rindiendo, lo sientas, ¿no? No se pueden dar este tipo de situaciones porque es estrellitis. Pero es que si lo sentabas, ¿a quién metías, Katy? Pues a los jovencitos, ¿no? Pues, sí, pero los jovencitos tampoco dieron el do de Pocho. Por ejemplo, en la cuestión de Alanis, ¿no? De ya lo empezaste a meter, lleva 2 goles, ¿no? Más que él, que bueno, también es un refuerzo, ¿no? Del que estaremos hablando, que es un jovencito uruguayo, ¿no? Que ha estado respondiendo bastante bien y que poco a poco, ¿no? La verdad es que también no le han dado muchos minutos y se han hecho muchos cambios también en la delantera, ¿no? De pronto entra también De Petris, ¿no? Que entró también como en la jornada 4, empezó a jugar en la jornada 5, anota el primer gol, que significó además el primer gol para Monarcas Morelia. Y es el goleador. Así es. Con 3. Sí, aquí yo creo que, compañeros, lo primero es interesante, o lo primero a analizar es el tema de si valía la pena traer jugadores de este nivel. No tenemos nada contra ellos, pero cuando llegas a una etapa de tu pretemporada donde ya no tus propios refuerzos ya no van a tener el tiempo suficiente para adaptarse, que la liga tiene una calidad diferente, tiene una para calidad una exigencia más elevada de exigencia Así que es, no les alcanza, o que vienen en proceso de formación y no de maduración, ¿eh? No hay una obligación de que tengas que gastarte el presupuesto. Es decir, Monarcas, si tiene el presupuesto y no se lo gasta, no le pasa nada, se le queda en sus mismas arcas, es decir, no se lo van a retirar. Entonces, es cierto, en sus fuerzas básicas, en el resto del plantel quizá no tenía jugadores con tanta experiencia que a lo mejor dieran ese complemento, pero aún así estos refuerzos tampoco vinieron a aportar absolutamente nada, y me parece que era mejor habérsela jugado con sus propios jugadores, con su propia cantera, darles minutos y ahí sí apostar al 100%. ¿Crees que la contratación fue para justificar? Sí, totalmente. ¿Es una justificación? Claro, es una justificación de decir, no nos olvidamos de ustedes como equipo, vamos a traer jugadores, al final nadie los conoce. ¿Qué jugadores que nadie los conoce y que nadie sabe dónde jugaban? Pero los presumen a De Petris, ¿cómo lo presumieron? Como si fuera el gran refuerzo. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, me parece que ese es el primer error. Traer jugadores por tener que traerlos cuando nadie te obliga a que tengas que tener jugadores extranjeros. Por lo de Dubier Riascos, bueno. Ahora, a Monarcas Morelia le tuvieron que haber entrado. Si bien es cierto que el cambio de Aldo Leao Ramírez pasa al Atlas y termina pasando de una bolsa a otra, y me parece que no se ejerció en la moneda, y sin embargo hay una venta importantísima que genera millones de dólares convertidos en euros en el tema de Jefferson Montero, que ese dinero está en la alcancía de Monarcas Morelia y que con eso tendrán que verdaderamente reforzar
para la siguiente temporada, porque viene una temporada de misión de Copa Libertadores, si es que este equipo lo quieren si lo quieren llevar a dar el salto de calidad como tantas veces lo han presumido, esa parte de una cita tan trillada que dicen potencializar, pues me parece que con esa alcancía importante, más lo que se tenga que recaudar, creo que tendrá que reforzar Monarcas Morelia, porque con lo que hoy tiene, queda claro que por eso, Katy, en este proyecto, como yo lo he mencionado, no estoy en contra de los jóvenes, pero los jóvenes tendrían que haber sido cobijados por gente de experiencia, y esa gente de experiencia tendría que haber venido ya consolidada o medio consolidada, y no a tratar de consolidarse en el fútbol mexicano o de madurar dentro del fútbol mexicano, porque también varios de estos extranjeros vienen igual de inexpertos o igual de inmaduros que los que están en primera división, o de los que están apostando de sus inferiores. Son pocos, hay algunos que tienen calidad. A mí me parece que en esta parte Monarcas Morelia se equivoca en dos circunstancias. Uno, en apostar poco económicamente por los extranjeros, y si vas a apostar poco en los extranjeros, en lugar de traer 4, pues a lo mejor tráete 2, y 2 que valgan lo doble. Y eliges a un nacional, ¿no? También, ¿por qué traerte extranjeros? Sí. O sea, por ejemplo, en esta cuestión de los delanteros, que sabemos que ha sido el talón de Aquiles de Monarcas Morelia ya durante muchos años, ¿no? Entonces, de pronto dices, bueno, me traigo a un delantero que pueda funcionarme, que sea estrella, ¿no? Aquí en el torneo local, que sea mexicano. No sé, se me viene a la cabeza Aldo de Nigris, ¿no? Que es un buen jugador. Que desde marzo no mete un gol, ¿eh? Que desde marzo no metió un gol, pero que a lo mejor en Monarcas le hubiera ido mejor. No, pero bueno, fue un ejemplo. Los jugadores de calidad en México son muy caros. Los jugadores mexicanos, por estrategia, pudo haber sido no la mala apuesta ir por extranjeros. Hoy que el mercado ecuatoriano tiene un nivel diferente y que se buscan jugadores por las características genéticas de estos jugadores, o colombianos. Sin embargo, yo voy más allá. Si les parece, desglosamos un Hamilton Pereira que empezó jugando, que parecía que podría dar este jugador, y se poncha en el camino. ¿Por qué? Porque termina viéndose que un Iber Ruiz o un Recodo Valdés tienen más calidad que este jugador extranjero, están más adaptados, y termina estando en el banquillo de suplentes. ¿Qué quiere decir? Fracaso. Sí, de los extranjeros o de los refuerzos que llegaron a Monarcas, me atrevo a decir que el único que ha funcionado y a medias, y comparto aquí con Katy esa opinión, es el tema de Diego Alanís. Le faltan, me parece, minutos más que debe de estar en el terreno de juego. Es un jugador que toca la pelota y se ve diferente. Y aparte es un jugador encarador, es un jugador con habilidad, que no le pesa los escenarios, no le pesa el jugar en otro país. En estas circunstancias, Monarcas, quizá teniendo un mayor arropo este jugador, quizá hasta brillaría más todavía, pero es un jugador que no le importa contra qué rival está enfrentándose. Al final él sabe de lo que es capaz y siempre se atreve a hacerlo, por lo menos es descarado en hacerlo. Estamos de acuerdo que de los 5 extranjeros que hoy tiene Monarcas Morelia, Diego Martín Alanís es el jugador más técnico en Monarcas Morelia. Sí, yo creo que sí. Mira, a lo mejor Duivier Riascos pudiera ser técnico, pero me parece que peca de individualista. Es un jugador que es muy egoísta. Es cierto, el delantero tiene que ser egoísta, pero no tanto. Y en ese sentido abusa. Y sí, a mí me parece que Duivier Riascos no entiende lo que pasa en el terreno de juego, no entiende el fútbol. Y también hubo cuando tiene que pasar, no pasa. Cuando hay que pasarla, se dispara. Entonces me parece que es un jugador que su mejor versión de él sería que fuera libre y que no le dijera nada. Por otra parte, un David de Petris, que era, me parece, la cuarta opción para Monarcas Morelia. Era Silvio Romero, el Vallenato. También se habló de Carlos Muñoz. Carlos Muñoz termina yéndose a la liga allá en Arabia, mis fuentes me lo confirman, etcétera. Termina siendo una cuarta opción para venir a Monarcas Morelia. Sin embargo, el gol lo ha acompañado y medianamente se ha rescatado. El tipo no es lo más técnico ni lo más presumible dentro de la delantera. Los 2 penales fallados con Veracruz lo demuestran. Sí, sin embargo, en la justificación en cancha me parece de lo más rentable, de lo más alcanzable en un Monarcas Morelia, en un proyecto de capa caída, donde pareciera que no tiene ni pies ni cabeza, y por eso hoy es el peor del torneo. Sí, pero además que bueno, de Petris, entre toda esta negatividad que lo envuelve, ¿no? Y esta nube, ¿no? Desafortunada que tiene por haber fallado los penales, la verdad es que se atreve, ¿no? Y es un joven que se atreve, a lo mejor no tiene tino, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Pero hemos visto, la verdad, que hace tiros a larga distancia y constantemente está buscando el balón en la delantera y trata de buscar opciones y de colarse y de generar también jugadas para sus compañeros, ¿no? A lo mejor las cosas no le han salido bien, pero tampoco no tiene jugadores al frente que lo puedan arropar, y a lo mejor si tuviera
pudiéramos ver una cara diferente de Petris, porque la verdad es que es un jugador muy aguerrido, que eso le hace falta también a Monarcas Morelia, y que de pronto se ha apoyado, por ejemplo, con estos jovencitos como lo es Zárate, como lo es Zamorano, porque cuando entra Dubier Riascos, bueno, Dubier además desaparece en el terreno de juego totalmente, ¿no? Y lo vimos en Veracruz. Me parece que fueron pocos los momentos que le mencionaron, de hecho, durante la narración. Y también otro jugador que me atrevería a decir, bueno, que ha fallado y que es en general también por esta situación de la defensa al ser la peor del torneo, el caso de Luis Cardoso, ¿no? Que también se integró tarde a este torneo, como en la cuarta jornada, por esta cuestión que tuvo algunos problemas con su papeleo, pero que bueno, también ha dejado mucho a deber, ¿no? Sí, un Luis Cardoso prácticamente en este cierre de este field tracking, que si bien es cierto, la línea defensiva de Monarcas Morelia se ha convertido en un cheque al portador de Luis Cardoso, ha sido convocado a la selección guaraní, sin embargo, me parece que dista mucho de ser un jugador líder, de ser un jugador protagonista, de ser un jugador que emane esa confianza dentro de la liga defensiva de Monarcas Morelia, al ser la más vulnerable, al ser la más goleada, misma suerte que un Felipe Rodríguez ha terminado siendo vapuleado en su portería. Sin embargo, un Luis Cardoso dentro de estas contrataciones que vienen, tampoco tiene el nivel como para ejercer la autoridad de ser el mejor dentro de la línea defensiva. Creo que pareciera ser el menos malo dentro de la saga de Monarcas Morelia. Sin embargo, también es otro jugador que se espera mucho más. Y que sigo con esto, estos extranjeros son contrataciones, distan mucho de ser refuerzos. Un Baloy que estará presente para la siguiente temporada, que debería ser un emblema en Monarcas Morelia, que es el de mejor cartel de todos los extranjeros que están. Este extranjero naturalizado mexicano, que no cuenta como extranjero, sin embargo, está en el banco, está en la recuperación, y hoy Monarcas Morelia mal y de malas. Sí, lo que es un hecho es que el compromiso para Monarcas para el próximo torneo, y que es petición de la afición, es que realmente se refuerce el equipo. Los jugadores que no han dado el do de pecho en este torneo, que tengan salida, y realmente pensar en un futuro próximo, porque Monarcas no puede seguir con este paso. ¿Qué jugadores, Katy, no estarían de los extranjeros para el siguiente torneo? Hamilton. 1. Dubier Riascos. 2. Y Luis Cardoso. 3. Y por ahí me atrevo hasta el mismo de Petris, ¿eh? Yo me quedaba nada más con... Yo comparto hoy con Katy. Creo que de estos extranjeros, un Dubier Riascos, un Luis Cardoso y un Hamilton Pereira estarían distantes de un Monarcas Morelia para la siguiente temporada, de acuerdo a un rendimiento, por lo que ha justificado David de Petris en goles, y un Diego Martín Alanís, que fuentes de diferentes partes del fútbol mexicano, también algunos directores técnicos, mencionan que es un jugador diferente, técnico, y que es cuestión un poco más de esperarlo. Esto es un field tracking más, Previo Fútbol. Hasta la próxima.